Esta noche tenemos con nosotros a uno de esos críticos con los presupuestos, al presidente de Nueva Canarias SA, el señor Román Rodríguez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Usted se muestra crítico con estos presupuestos. ¿En qué no están siendo claros? Bueno, primero no nos ha gustado nada que se retrasen 15 días para enviar el proyecto de ley al Parlamento, digamos limitando el derecho que tenemos los grupos parlamentarios para discutir con tiempo una ley tan importante. Y el retraso no se justifica en razones técnicas, sino en el lío del Gobierno, en las peleas entre el Partido Socialista y Coalición Canaria. Y esta es nuestra primera crítica. Se incumple la Ley de Hacienda Pública, retrasando su tramitación 15 días sin ninguna justificación de orden técnico. El presupuesto que nos presentan es un presupuesto que en estas 2 semanas de retraso de llegar al Parlamento han vendido un presupuesto expansivo, supuestamente capaz de tirar de la demanda, de generar empleo, de recuperar la economía y también un presupuesto capaz, según ellos, de mejorar los servicios públicos. Cuando hemos tenido el documento en la mano se pone en evidencia lo siguiente: la economía canaria el próximo año no solo no crecerá, sino que perderá casi un punto en sus propias previsiones y el empleo caerá a menos de la mitad del que se creó en el año 16, de manera que no sirve para la reactivación de la economía ni para la generación de empleo. Un dato muy relevante: la previsión de rebaja de la tasa de desempleo es de medio punto, 3.000 trabajadores, digamos, menos en los registros, del 26,1 bajaríamos al 25,6. Y la otra promesa es que va a servir para atajar la crisis de los servicios públicos y nada más lejos de la realidad. El sistema sanitario, que sería el servicio público más relevante en cuanto al gasto presupuestario, pues va a tener un presupuesto inicial de 175 millones menos que el presupuesto real del año 16. Y con el presupuesto real del año 16 tenemos 92.000 personas en lista de espera. Los hospitales en una crisis en la atención de urgencia que sufren cada día decenas, cientos de ciudadanos y ciudadanas de Canarias que necesitan los servicios sanitarios. Un clima laboral como no habíamos visto en décadas, de deterioro. Por lo tanto, ni este presupuesto saca a los servicios públicos de la crisis, ni este presupuesto va a generar el crecimiento económico y el empleo prometido. Y luego las cifras bastante trucadas, y hemos puesto en evidencia que vendían una cosa y la realidad es otra bien distinta. Presentarán ustedes una enmienda a la totalidad, son críticos con los presupuestos, pero también lo han sido con la ley del suelo. Vamos a escucharles. Se pone en evidencia que esta ley divide hasta el Gobierno, no hay sino que ver el repacto para ponerlo en evidencia, y que ATI Coalición Canaria va a tener que elegir entre el PP y el PSOE. ¿Podrían ustedes apoyar esta ley ahora que el PSOE ha hecho esos pequeños cambios? Bueno, si la ley de presupuestos es importante porque reparte los créditos para las políticas durante un año, la ley del suelo tiene mayor relevancia porque es una ley no de una legislatura. Si se hacen bien las cosas, es una ley para varias legislaturas y además actúa sobre el recurso natural más estratégico que tiene Canarias, que es su territorio. De manera que estamos hablando de una ley muy relevante. Nosotros hacemos la primera crítica al procedimiento de elaboración, a las prisas para aprobar una ley de esta envergadura. No ha habido tiempo para asimilar los contenidos, los cambios relevantes que la ley propone, y lo que primero hemos pedido es más tiempo para un debate de esta envergadura. Y sobre los contenidos del texto que ha llegado al Parlamento, primero hay una discrepancia en el Gobierno entre los socios evidente. Yo diría que se puede afirmar sin ningún digamos, posibilidad de equivocación, que esta es la ley del señor Clavijo, que es la ley de Coalición Canaria. Es tal así que el repacto, digamos, la revisión del pacto vigente, los socialistas apuntan modificaciones, algunas de ellas significativas. De manera que estamos hablando de una ley que promueve el señor Clavijo, que impone a los grupos parlamentarios y al propio Gobierno, y que tiene 3 riesgos. El primero, que renuncia al proyecto común de Canarias. El Gobierno de Canarias, una competencia exclusiva, se desentiende de ella, deroga las directrices y debilita los órganos de control. Segunda cuestión, genera nuevos instrumentos de intervención en el territorio, puertas traseras. Por encima del planeamiento hay nuevas figuras reguladas en este proyecto de ley que intervienen sobre el planeamiento en función de la capacidad de presión de la iniciativa privada, para entendernos.
Y hay una tercera cuestión que nos parece de altísimo riesgo, y es que en el suelo rústico de protección agraria se pueden hacer actividades que no son propias del suelo agrario. La legislación estatal dice que en el suelo agrario se deben hacer actividades agrícolas, ganaderas, cinegéticas, forestales y las referidas a los recursos naturales. Ellos incorporan nuevos usos, entre ellos el turístico, el residencial, incluso el industrial. De manera que estas son tres críticas que nos parecen que hacen de la propuesta del señor Clavijo un cambio radical a lo que habíamos construido durante décadas por consenso de un modelo de gobierno del territorio al servicio de la economía, por supuesto, pero también del futuro. Por lo tanto, es una ley que trastoca estructura competencial, que prima el mercadeo del territorio sobre valores estratégicos y, por lo tanto, también tenemos severas críticas y estamos abiertos a la discusión en el trámite parlamentario, pero no será fácil corregir algunas de estas propuestas que he comentado, ¿no? Señor Rodríguez, durante esa ruptura del pacto de gobierno, durante ese tiempo se rumoreó mucho otro gobierno, no sé si en la sombra, entre el Partido Popular, el PSOE y también Nueva Canarias. Incluso se llegó a decir que se le veía a usted como presidente. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Nada, nada. Pura especulación, estrategia de los socios, de los que al final este tipo de especulaciones tienen el sentido de que cada uno se haga más fuerte frente al otro. El gobierno que tenemos, que sufrimos, el gobierno de Coalición Canaria del Partido Socialista. Y yo sostengo que si hay un cambio será sacar a los socialistas para incorporar al PP. Esto sí que está hablado, ¿no? Está hablado y sentido, ¿eh? De manera que lo otro ha sido una pura especulación que sirve para que las partes se hagan fuertes en el proceso negociador. Nosotros no hemos estado en ningún tipo de negociaciones, ni lo vamos a estar con nadie, porque nos parece que hay que hacer oposición política a este gobierno. Si este gobierno se rompiera, se quedara en minoría y quien tomara la iniciativa quiera hablar con nosotros, en ese momento hablaremos. Y cuando hablemos, y se da esta circunstancia, hablaremos de los problemas de Canarias, de la sanidad, de la educación, de la ley del suelo. Hasta entonces es sencillamente pura especulación para recolocarse en el juego de las sillas. Pero lo que deja claro es que no hubo ningún tipo de conversación. Ningún tipo, y además, insisto, y se lo he dicho a los responsables del resto de los partidos, nosotros no vamos a entrar a ningún proceso especulativo sobre cambios de gobierno. Si este gobierno no continúa, que yo creo que va a continuar, aunque se produzcan los incumplimientos, si este gobierno no continúa y se establece una nueva realidad parlamentaria, nosotros hablaremos si nos llaman. Nosotros no podemos tomar la iniciativa, porque si Nueva Canarias tuviera 15 diputados, promovería una censura política a este mal gobierno, pero no los tenemos, de manera que no especulamos. Si otros toman esa iniciativa y nos llaman, hablaremos y en ese momento discutiremos de contenido. En el mientras tanto, mi impresión es que este gobierno continuará y si hay cambio será sacar al Partido Socialista para incorporar al Partido Popular. Lo otro me parece muy alejado de la realidad. Última y breve, ¿conseguirán atraer a Paulino Rivero a Nueva Canarias? Tampoco hay nada sobre eso. Forma parte, con Rivero no he coincidido en el año y medio desde que dejó el gobierno, sino en 2 ocasiones porque nos invitaron a ambos la Organización de Turismo Rural de la isla de Fuerteventura y la Fundación César Manrique en Lanzarote. Y hemos coincidido en algunas críticas a la ley del suelo. A partir de ahí se ha especulado y yo lo comprendo, lo entiendo, forma parte de la lógica, que la gente se haga conjeturas, pero ni hemos hablado del futuro, sino sencillamente hemos coincidido en algunas críticas. Hay cosas que no compartimos en relación a la ley del suelo. Por cierto, el día 28, lunes, en el Cabildo de Gran Canaria, volveremos a coincidir. En esta ocasión vendrá Tomás Padrón, es presidente del Cabildo de la Isla del Hierro. Estará Paulino Rivero, es presidente del Gobierno. Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Y yo mismo en una mesa coloquio sobre la ley del suelo. De manera que lo demás ha sido pura especulación, no ha habido nada. Mi impresión es que Rivero está en un segundo nivel de la política y en cualquier caso ni hemos intercambiado análisis ni opiniones sobre ese tema, que es sencillamente una especulación que yo respeto, pero que no tiene nada que ver con la realidad de las cosas. Bueno, señor Rodríguez, le voy a presentar a los periodistas que esta noche nos acompañan. Comenzamos por José Moreno, subdirector de Radio y Televisión El Día. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Carlos Sosa, director de canariasahora.com. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Marina Hernández, redactora de la cadena SER en Canarias. Muy buenas noches. Buenas noches. Francisco Pomares, periodista. Hola, Naira. Muy buenas noches.
Antonio Salazar, director de la Gaveta Económica, muy buenas noches. Buenas noches, Nairo. Y Santiago Morillón, jefe de informativos de la COPE en Canarias, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar esta ronda de preguntas por ti, Pepe. No sé, yo oyendo a don Román, cada vez que lo oigo da la sensación de que antes ha preguntado de qué se trata que me opongo, porque está usted en contra de todo, pero tampoco aporta ninguna de las soluciones a los que, por ejemplo, la crítica a los presupuestos. Unos presupuestos que todos sabíamos, incluso yo creo que hasta demasiado orgullosos están algunos de sacarlos a pasear cuando tienen que pegar un recorte de más de 5.000 millones desde el Estado y todavía ni siquiera le han dicho cuáles son los convenios que vienen, ¿no? Cuando se hacen ese tipo de cuentas, además, ¿dónde están las soluciones, señor Rodríguez? Nosotros tenemos por costumbre, cuando hacemos oposición política, presentar alternativas. Por cierto, las 4 enmiendas a la totalidad que presentamos a las 4 leyes de presupuesto del señor Rivero en la pasada legislatura, a las 4 le dijimos que había otro camino, que había alternativa. Nosotros sostenemos y lo presentaremos el próximo lunes a primera hora de la mañana una enmienda a la totalidad donde apuntamos de que es posible incrementar los ingresos en el marco del autogobierno de los impuestos. Nosotros tenemos capacidad fiscal y nosotros creemos que si se quiere gastar más para acabar con la crisis sanitaria hay que ingresar más y haremos propuestas concretas de subida selectiva y progresiva de impuestos canarios para destinar esos recursos a la gente que más los necesita. Por ejemplo, los IGIC incrementados. Este gobierno se le ha ocurrido, por ejemplo, bajar el IGIC a los perfumes y colonias y demás cosméticos del 13,5% al 3%, y la reducción de ingresos es de 21 millones de euros. Con 21 millones de euros, por ejemplo, resolveríamos los problemas de personal del Hospital Universitario de Canarias, que es un hospital hipertensionado por la falta de recursos humanos para atender a la gente. Nosotros, frente a esa rebaja de impuestos, decimos que los productos de lujo, que no son básicos para la vida de la gente, hay que subir los impuestos como se hace en otros lugares. Proponemos y volveremos a reiterar la necesidad de una tasa turística en Canarias como la tiene Cataluña, como la tiene Baleares, como la va a poner Valencia, como la tiene Europa, como la tiene Marruecos, como la tiene el Caribe. Y esa es una capacidad de autogobierno. Y también decimos que hay que ingresar más y que lo que se tiene hay que gastarlo mejor. Nosotros no estamos de acuerdo que los 160 millones de lites vayan a financiar farolas, aceras y bordillos. Que eso está bien si nos sobrara el dinero, pero que ahora tenemos gente que se muere en las listas de espera. Tenemos gente... Pero ¿y quién va a hacer esos bordillos? ¿Quién va a hacer eso? Si los no hay gente que trabaja. Pero eso son gente que trabaja también. ¿O es que cree usted que es una damadrina que llega allí y le da un golpe? Señor Moreno, nosotros que representamos una opción política alternativa a la derecha que hoy nos gobierna, decimos que frente a los bordillos y las aceras creemos que lo que hay que hacer es atender a la gente. Y ellos prefieren hacer bordillos y arena. Pero ¿qué hace la gente? Que es que eso tiene que contratar trabajadores que hagan los bordillos y que hagan las aceras. Y para curar a los enfermos, a los enfermos, para atender a la gente también hay que contratar. Me decía el comité de empresa del Hospital Universitario de Canarias que tienen 600 trabajadores menos que los que necesitan para tener turnos viables. Nosotros sostenemos que cuando hay dificultades y hay necesidades hay que ingresar más para dedicarlo a lo más prioritario y que lo que se dispone que gastarlo mejor pero y yo bien. En eso no he entrado a discutir, solo lo que estoy entrando a discutir es que presenta usted la obra de los bordillos y de las aceras y de todo eso de los ayuntamientos como si eso no trabajara a nadie que cobre un sueldo por hacerlo. No, si tuviéramos dinero suficiente, bordillos, aceras y lo que fuera pero necesario. Si usted está destinando ese dinero a otra cosa, es que ese dinero... está destinando ese dinero a una partida que sea entregárselo a los más desfavorecidos. Y hay gente entre los más desfavorecidos que lo que quieren es un trabajo. Pero nosotros, Nueva Canarias, prefiere coger ese dinero, que es financiación autonómica, por cierto, prefiere destinarlo a la gente que más lo necesita. Y también se genera empleo en los servicios públicos. Pero hay dos modelos, el de la derecha, que es bajar impuestos a los que no necesitan que se le bajen los impuestos, y el de los partidos de la izquierda, entre los que nos encontramos, que creemos que en este momento crítico del gasto público hay que mejorar los ingresos razonablemente. Bueno, hasta Rajoy lo hará.
Rajoy volverá a subir impuestos y lo veremos los próximos meses para poder atender las necesidades. Por ejemplo, ha aceptado el señor Rajoy que las pensiones de viudidad y orfandad las pague el presupuesto, pero para que las pague el presupuesto tiene que ingresar más. Nosotros somos defensores de un modelo fiscal de más progresividad, de que pague quien más tiene, de que pague todo el mundo y para atender a la gente que más lo necesita. Y hay otros que prefieren bajarle los impuestos a los turistas para que se lleven las cremas hidratantes y para que se lleven las colonias. Esas son las diferencias políticas que hay entre la derecha y la izquierda, entre los que pensamos en la mayoría social y en los que piensan en los grupos de presión. Más preguntas. El ramillete de temas que nuestro querido Pepe Moreno sacó me tienta mucho, algunas cosas me tientan mucho. Por ejemplo, usted ha hablado 2 veces de autogobierno y más adelante probablemente podamos hablar del pacto PNV-PSOE en Euskadi, me parece muy interesante. Pero quisiera centrarme en la parte presupuestaria, básicamente en ese proyecto frustrado o aparentemente frustrado del presidente Clavijo de cambiar el modelo económico de Canarias, SIC, modelo económico de Canarias con el ICTE. ¿Eso en qué ha quedado? ¿Está el dinero? ¿Se está empleando, perdón Pepe, en bordillos y aceras? ¿O realmente vamos a cambiar el modelo económico de Canarias con esto? No va a cambiar nada, ni aunque lo hicieran bien, que no lo están haciendo bien. No se han gastado este año ni un solo euro. Ni un solo euro. Dinero ocioso cuando hay necesidades inaplazables. Pero eso no es un plan de desarrollo, eso es la suma de pequeñas obras improvisadas a última hora para destinar ese dinero, además repartido, no en base a las necesidades de la gente, ni en base a las necesidades de la economía, sino en base a las necesidades de los partidos, de los territorios, de los amigos del gobierno. El señor Clavijo utiliza el ITE para que luego el señor Casimiro Curvelo le apoye la ley del suelo, para que el señor Casimiro Curvelo le apoye esta mala ley de presupuesto. Utilizan los escasos recursos disponibles no para mejorar. Pero dígame su propuesta, ¿cuál es? ¿Qué haría usted con los...? Con esos recursos las llevaría a los servicios básicos o a las... Mire, en estos momentos hay centros de salud, hospitales, que son obras también, ¿eh? Del sur de Tenerife y en el norte. Miro para usted porque tiene esa isla como lugar de nacimiento y de trabajo. En esa isla... Y de residencia. Y residencia. Incluso. En esa isla hay centros de salud, hay hospitales, hay carreteras programadas, proyectadas, que están paralizadas por falta de dinero. Todavía, en el pasado año, yo le decía, dedique la mitad de los recursos del ITE a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales, y la otra mitad a obras públicas que ya tenemos proyectadas, que generan empleo, pero además generan condiciones para la competitividad. Sin embargo, han preferido una ristra de pequeñas obras. Hay un ayuntamiento de Lanzarote que ha pedido utilizar los fondos del ITE para comprar iPhone y tablets. Sí, pero en el año 18 lo han precisado. Sí, han dicho que no el año que viene, sino el otro año. Entonces, nosotros sostenemos que esto no puede ser, que esto es utilizar indebidamente los recursos disponibles y que cuando hay necesidades apremiantes hay que gobernar, significa priorizar. Y sinceramente creemos que esos recursos se están utilizando para... Fíjense lo que les digo, me voy a adelantar a los acontecimientos. Verán ustedes que el reparto no se va a hacer en base a los proyectos, sino en base al tema territorial. Verá usted que al final la triple paridad se volverá a imponer en el reparto, porque según me cuentan algunos de los participantes en la reunión del pasado lunes de la Comisión de Selección, quedó claro que aquí de lo que se trata no es de resolver problemas de la economía, de generar empleo, sino de ganar adhesiones para que luego te apoyen en las otras cosas. Pero si ya tiene 6 de 7, el único que no está ahí es el suyo, el único que no está en ese reparto, que no está de acuerdo es el suyo, nada más. No, el que usted llama el mío, que es el presidente del Cabildo de Gran Canaria, quiere la parte que le corresponde si hay reparto. Pero digo que de 7, 6 están de acuerdo, hay uno que no. Pero el planteamiento no está ahí, el planteamiento es que quien gobierna Canarias es el presidente del gobierno y los grupos que le apoyan. Y nosotros sostenemos que frente a una sanidad que tiene 175 millones menos que el gasto real del año en curso, con esa realidad, con un drama en las áreas de urgencia. Ayer me llamaba una compañera médica que llevó a su madre a un hospital de Canarias, a un hospital público, médica, y por lo tanto con una cierta capacidad para interpretar y conocer lo que pasa. Dantesco. La crisis del sistema sanitario es inaceptable. Y el presidente del gobierno no solamente no pone el dinero que necesita la sanidad pública, sino que utiliza la sanidad pública como rehén para ajustar cuentas con los socialistas, con el consejero de Sanidad. Nosotros creemos
que en un momento como en el que estamos necesitamos un esfuerzo para atender a la gente que más lo necesita, para que no se siga deteriorando el sistema sanitario, para que el clima laboral deteriorado que tenemos en estos momentos se pueda recuperar. Y el presidente del Gobierno prefiere repartirlo en base a eso, a los intereses localistas, al corto plazo, a buscar adhesiones. Nosotros no estamos de acuerdo. Más preguntas, Marina Hernández. Señor Rodríguez, buenas noches. A mí me gustaría saber, usted está describiendo los presupuestos como los peores prácticamente de la historia. ¿Son tremendos o son bastante horrorosos? A mí me gustaría saber cuál es su opinión. ¿Por qué el Gobierno de Canarias ha decidido aprobar estos presupuestos para ustedes, para Podemos, incluso para el Partido Popular, tan horribles, tan horrorosos? ¿Por qué se ha llegado a esta decisión? Vamos a ver, nosotros hemos criticado la política presupuestaria en los últimos 5 años. Nosotros creemos que había más caminos o caminos alternativos al que hemos sufrido. Nosotros creemos que el ajuste fiscal era inevitable porque estamos en Europa y había que ajustar ingresos y gastos. Lo que pasa es que aquí el ajuste se ha hecho por la vía del recorte del gasto. Se ha quitado a la sanidad pública en España 16.000 millones, a la Canaria casi 400 millones. Nosotros creemos que el ajuste fiscal debió hacerse eliminando gastos innecesarios, pero sobre todo mejorando los ingresos, porque hay margen para mejorar los ingresos, persiguiendo el fraude fiscal que sigue siendo masivo, haciendo una reforma fiscal selectiva y progresiva para que paguen más los que más tienen. Por supuesto, que pague todo el mundo. Y creemos que aquí lo que ha hecho es ajustarse. ¿Por qué el Gobierno hace este presupuesto? Porque es lo más sencillo, porque es lo más fácil. Es más fácil recortar en sanidad que subir impuestos a quien más tiene. Y lo que ha hecho este Gobierno es, por ejemplo, bajar determinados impuestos a los que más tienen. Nosotros, el impuesto de sucesiones y donaciones, en media España se cobra. Y hay algunas comunidades que lo que han hecho es favorecer, hacer bonificaciones de menos a más. Quien hereda una casita de 200.000 euros de su abuela, le bonifican el 100%. Pero si alguien genera un hotel de 60 millones de euros, paga el impuesto de donaciones y sucesiones. Aquí no, aquí se quita la bonificación, se hace una bonificación generalizada, sin progresividad. Y eso nos parece injusto, porque los 60, 70 millones de menos que ingresamos van en detrimento de la sanidad, de la educación, de la obra pública planificada y necesaria. De manera que nosotros creemos que este presupuesto lo han hecho así porque es lo sencillo, porque es lo fácil y porque la concepción de los que dirigen el Gobierno, que son los de Coalición Canaria, es una concepción conservadora que nosotros no compartimos, que hace recaer las cargas de esta crisis a los de siempre, a los que menos tienen, y favorece a los también de siempre, a los que más tienen. Y esta es una diferencia que no solamente la tenemos nosotros. Si usted habla con muchos miembros del Gobierno de ambos colores, saben que este presupuesto podía ser de otra manera y no han querido, no han escuchado. Y lo que han hecho es prender humo, vender, digamos, cifras manejadas, manipuladas, intencionadamente colocadas para dar la sensación de que va a mejorar la economía y de que van a mejorar los servicios públicos. Y luego cuando discuten, no, cuando ves sus datos, la economía retrocede, la creación de empleo retrocede, los servicios públicos permanecerán en crisis, no, se agravarán. La sanidad del año 17 no estará igual de mal que este año, estará peor, porque las cosas complejas, importantes, que afectan a la ciudadanía, que hay miles de trabajadores, si no se les ayuda, lo que hará es que ese deterioro prosiga. No hay sino que escuchar a los trabajadores sanitarios, sean médicos o enfermeros, sean auxiliares o sean celadores. Existe un malestar y conozco razonablemente el sistema sanitario, que yo no había visto desde hace décadas. Y al final pagarán eso los que menos tienen, los que más necesitan la sanidad, que son los enfermos. Señor Rodríguez, ya hemos preguntado por presupuestos, por sanidad, por el ICTE. ¿Más preguntas, Paco? Sí, vamos a ver, le escucho tanto hablar de sanidad y de representar los intereses de la sanidad que a veces me planteo si no debería usted haber seguido en el Servicio Canario de Salud. A lo mejor tendríamos en este momento las cosas mejor. Pero mire, si lo que usted pretende es explicar que existe una forma de aplicar los presupuestos y los impuestos para hacer una política de izquierdas y otra distinta para hacer una política de derecha, yo se lo compro. Se lo compro inmediatamente porque es verdad. Pero lo que no le compro, y de hecho me gustaría decirle que no estoy dispuesto a tragar con ello, es que manipule con la información. Acaba de decir usted que se ha producido una rebaja del IGIC aplicado a los perfumes, y eso no es verdad. Usted debería saberlo, o a lo mejor es que está equivocado. Yo lo que le pregunto es, si se da cuenta de que está equivocado, rectifique la propuesta que han metido para subir el impuesto, para subir el IGIC en los perfumes. Mire, de lo que se ha bajado
el impuesto ha sido en los productos de cosmética, en los jabones, en los geles, en los dentífricos, en los productos antisolo, las cremas antisolares. Ahí es donde se ha bajado el impuesto del 13,5% al que tenían antes del 1 de enero del 2016. Eso es realmente lo que se ha bajado. El impuesto del 13,5% sigue aplicándose a los perfumes y a los extractos de perfume. Yo creo que usted se ha enterado mal. Y si tiene alguna duda, tengo aquí la relación de en qué se ha subido y en qué se ha bajado el impuesto. Creo que se han enterado mal, leyeron la información o la escucharon en la televisión donde se dijo mal y se la han creído. Mire, señor Pomares, usted sabe bien que nosotros no hablamos de oídas. Usted sabe bien que estudiamos las cosas y presentamos propuestas razonables. En eso que usted dice, no se van 21 millones menos de ingresos. ¿Y entonces? Porque los que han presionado para esto son las empresas que Contésteme venden a la pregunta que le he hecho. No, escuche bien. Los que han ¿Cree presionado para usted esto que el no... jabón y el dentífrico son productos de lujo que tienen que estar grabados en 13,5%? Pero no es esta la razón. Pues eso es lo que se ha bajado. No es verdad. Sí es el verdad. 80%. Sí es verdad, señor El Rodríguez. 80% Sí del es verdad, ahorro señor fiscal Rodríguez. se lo van a llevar los turistas en sus maletas cuando vuelvan a su tierra. El 80% de esos 21 millones de euros que dejamos de ingresar para destinar a la sanidad y la educación se irá en las maletas de los turistas, en las decenas y decenas de tiendas de perfumes y de productos cosméticos que hay en todas las zonas turísticas de Canarias. Ahí está el 80% del beneficio fiscal. Y lo sabe usted y lo sabe la consejera. ¿Cree usted que hay que bajar el IGIC del 13,5% al jabón, a los geles, a las cremas solares y al dentífrico? ¿O cree que son productos de lujo? Yo lo que le digo es que lo que han hecho... No, contésteme eso. No, es que el planteamiento es, lo que aquí cuesta 3%, escuche bien, cuesta 21% de impuestos en la península. Y cuando este gobierno se siente con Montoro y con los consejeros y consejeras de Hacienda del resto de los territorios... ¿Quiere usted subir el IGIC al 21%? No, lo que le quiero decir es que hay que ser es que me parece responsable. que ha perdido el no Oremus se en puede, este asunto, que no se puede hacer demagogia. Lo que han hecho por la presión... Demagogia están haciendo ustedes cuando consideran productos de lujo la pasta de dientes. El 80% del beneficio fiscal referido a los cosméticos se irá en las maletas de los turistas que vienen a Canarias y se venderán en las decenas y decenas de tiendas que se reparten por la geografía del archipiélago en las zonas turísticas. ¿Usted por qué se cree? Déjeme preguntarle, ¿la pasta de dientes es un cosmético? No. ¿El gel es un cosmético? No. ¿Las cremas solares son cosméticos? No. Eso es lo que se ha rebajado. No. Amigo. Yo le digo que no. No se ha rebajado. Yo le digo eso. que no. No se ha rebajado eso y de paso se ha rebajado el 80% del volumen de negocio, que es lo otro. Vale. Yo no sé cuál es el volumen de negocio y dudo que no pueda saberlo. Lo dicen ellos, lo han dicho en los medios de comunicación. Perdón, yo no sé si es el 80%, si es el 20%. No lo sé. Pero le voy a decir una cosa. Yo tengo la sensación de que se consume más jaboncillo, más gel y más pasta de dientes que perfumes de lujo. Y además, los perfumes de lujo siguen grabados al 13,5%, como usted debería saber. Entonces, yo lo que le pido es que revise eso, porque a lo mejor se ha equivocado. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, mírelo. Yo se lo digo, lo mírelo, si se ha equivocado. Es que lo vamos a poner en la enmienda a la totalidad que estamos ultimando. Pero es que esto es la tónica dominante de este gobierno. Este es un gobierno que lo que trata, el impuesto de donaciones y sucesiones es otro ejemplo, 80 millones que dejamos de ingresar. Pero estamos hablando de otra cosa. También de eso, el 80% del ahorro fiscal irá a manos de la gente que nos visita. Igualmente aquí tenemos que se un llevarán experto en las economía. cremitas y las colonias. Y por esta razón lo hizo la consejería. No vinieron los trabajadores a pedir que se bajara el hijito de los jaboncillos. No me consta que ningún sindicato, que nadie que representa al común de los ciudadanos viniera a presionar a la consejera de Hacienda para bajar del 13,5 al 3. Fueron los lobbies que venden perfumes en la zona turística. Y el 80% del ahorro se lo llevarán los que nos visitan. Vamos a continuar con más cuestiones. Antonio, yo no sé si nos puede resolver si al final se baja o no se baja. Lo que pasa es que lo que se ha hecho es ajustar, devolver al estado original una cosa que se había subido previamente, porque lo que se ha hecho es poner en la misma situación en la que estaba anteriormente este asunto concreto, señor Rodríguez. Lo que pasa es que, además, a mí me llama la atención porque usted maneja las cifras, a veces las retuerce a capricho, porque ha hablado del impuesto de sucesiones y donaciones, se ha referido a 60 millones, 80, yo creo que ni en el mejor de los años recaudamos más de 60 millones, pero ese es el impacto del impuesto de donaciones, y esta noche ha usado la cifra de 60 y de 80 para referirse a él. Me ha llamado la atención, por ejemplo, que también hable
de un centro hospitalario, de uno solo, donde los delegados sindicales le han dicho que faltaban 600 trabajadores. Me alarma. Por ejemplo, ¿no? Pero un ejemplo de cuánto. ¿Cuántos trabajan? No, entonces, ¿cuántos trabajan y qué necesidad En el estamos hospital hablando? universitario puede haber 3.500, 3.600 trabajadores como mínimo. Y necesitarían 600, que es un 20% más. Sí. No, yo no se puede discutir, pero el ¿Sabes problema... cuántos trabajadores tiene no, la sanidad pública en el archipiélago? sí, bueno, 22.000 trabajadores. Sí, bueno, en total son 60.000 los trabajadores públicos de Canarias, pero ahí sí que quería llegar, porque usted todo lo ha planteado en términos de no hay un problema de gasto, lo reduce prácticamente a cómo se van a manejar los recursos del ICTE, y sí hay un problema de ingresos. Estamos en ingresos de la burbuja inmobiliaria. Entonces a mí me gustaría que me dijera cuál es el óptimo para usted, llegar hasta qué punto, a quién quiere cobrarle, porque esto de decir que se le va a cobrar a los que más tienen está muy bien, pero es que nosotros no tenemos mucha gente que tenga mucho. Ojalá tuviésemos una sociedad de ese tipo en la que hubiese muchos ricos, pero no los hay. Y aquí hemos considerado, y a ellos son a los que se les subieron los impuestos, por cierto, en el año 12, a tener el marginal más elevado prácticamente de España, después de Cataluña, ¿no? Mire, sobre el impuesto de donaciones y sucesiones yo manejo las cifras variables que utiliza el gobierno. Pero yo creo que Las cifras variables que utiliza el mejor año gobierno. no llegó pero a 60, pero bien. ya se lo adelanto. La rebaja indiscriminada, la bonificación indiscriminada del impuesto de donaciones y sucesiones es injusta, porque se le rebaja el 100% del impuesto a quien hereda 5 hectáreas de platanera, lo mismo que a quien hereda una finquita de 2.200 metros. Y a nosotros nos parece que eso es poco justo, que eso perjudica a la gente, porque dejamos ingresar recursos que luego deben destinarse a la obra pública o a los servicios básicos. ¿Qué decimos nosotros? Que no hay nada, injusto en que la gente disponga de los recursos que le son propios, don Román. El problema de sucesiones y donaciones es que ya no es un impuesto que se defienda en ningún sitio. La fiscalidad moderna no va por ahí. Pues que sepa usted que el Partido Socialista, por ejemplo, en su programa electoral planteaba que el impuesto de donaciones y sucesiones y el impuesto del patrimonio fuera un mínimo común para el conjunto del Estado para evitar las deslocalizaciones y que en todo caso hubiera capacidad normativa para subirlo. O sea, Eso de que no está en ningún sitio lo tiene la mayoría de las comunidades autónomas españolas. He dicho que la fiscalidad moderna no es un asunto... La fiscalidad moderna en los países donde está es bastante superior a la fiscalidad española y canaria, bastante superior. La presión fiscal está contrastada. Los datos de la OCDE, de la propia Unión Europea, lo ponen en evidencia. Nosotros lo que decimos es, a la pregunta del señor Moreno, ¿qué haría usted? Pues ingresar más hasta donde se pueda, con nuestra capacidad fiscal. Y luego nosotros tenemos una asignatura pendiente, que no será fácil, que es la financiación autonómica. El día que tengamos una financiación autonómica justa, ingresaremos 500, 600 millones que deben ir a los servicios básicos, porque esos son los que están peor financiados. Pero decimos, en el mientras tanto, hay que ser muy cuidadosos. No se pueden rebajar impuestos porque suponen menos ingresos y por lo tanto menos gastos. Y tenemos que apurar, por ejemplo, la tasa turística. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Vamos a cerrar este año con un 15% más de visitantes, con un gasto medio de 139 euros. Vamos a tener en torno a 130, 140 millones de pernoctaciones. Lo ha puesto Cataluña y sigue creciendo en facturación y en turistas. Lo ha puesto Baleares, lo pondrá Valencia, lo tiene medio mundo. En Baleares no, ni medio mundo tampoco, don Román. Medio mundo, todas las ciudades europeas. Sí, las ciudades europeas, la mayoría de las ciudades no tienen norteamericanas. Lo tiene el Caribe, lo tiene Marruecos, le subieron en el 12, la mayoría. En el 12 un 40% de golpe al IJIC. Y a muchos de los empresarios hoteleros se les explicó menos que en España. Rajoy pasó del 7 al 10, menos que en España. Pero alguien tiene que pagar los impuestos. ¿Cómo cree usted que se hacen las carreteras, se construyen los hospitales y se atienden a las personas mayores? Con ingresos fiscales. Y nosotros creemos que hay que apurar los ingresos fiscales y luego gobernar bien y gastárselo donde hay que gastárselo. Por eso defendemos no solamente apurar los ingresos persiguiendo el fraude y mejorando la progresividad de los impuestos, sino defendemos que el dinero disponible hay que gastárselo en lo importante. Y no estamos de acuerdo con que se dilapiden los recursos de élite cuando están hospitales a medias, carreteras a medias, que representan también contratación de trabajadores y necesidades pendientes. Y eso es lo que vamos a decir, queremos más ingresos y queremos mejor gasto. Y lo que nos ha presentado el señor presidente es Alicia en el País de la Maravilla y luego cuando vas los datos cae la generación de empleo a menos de la mitad. Vamos a rebajar la tasa de desempleo medio punto.
el año 17, medio punto. ¿Cómo se puede hablar que este presupuesto reactiva la economía cuando solo se va a rebajar en 3.000 personas la tasa de desempleo? ¿Cómo se puede hablar de que van a reactivar la economía con unas inversiones de un 7% incrementadas? ¿Y se reactiva la economía subiendo impuestos? ¿Es la manera de reactivar la economía? Sí. Porque no conozco ningún caso realmente donde se haya producido una reactivación económica sustancial por el hecho o de endeudándose. subir los impuestos. Pero mire, Estados Unidos, el amigo Obama, que lo perderemos durante un tiempo, ¿no?, hizo frente a la crisis una política anticíclica. Y lo que hizo fue inyectar más recursos al sistema económico, a la familia, a las empresas y también al Sin sector subir los público. impuestos. Bueno, No pero subió los endeudándose. Lo importante es destinar recursos a las necesidades en un momento crítico. Hay dos caminos: reformas fiscales, y tenemos camino en España para la reforma fiscal, o endeudamiento, pero aquí ni endeudamiento ni subida de ingresos, por lo tanto reducción de gastos, por lo tanto parálisis de las carreteras. Vamos a terminar ya con la ronda de preguntas por Santiago, que llevamos, le yo toca. voy a hacer dos porque dudo pero no mucho sé de si que vas a hablar de presupuestos vuelva a también. cerrar. Pues una sí, lo siento. pero Obligada. Pues no te vuelvo voy a hacerte dos porque como vamos tan lentos, dudo mucho de que vuelva a tener de nuevo la palabra. Con el tema de Antonio, yo no sé hasta qué punto se puede precisar un límite de ingresos para una comunidad en la que efectivamente, cuando vemos la lista de los más ricos en España, vemos aquí 2 grandes fortunas de un total de 100. Es decir, no hay tantas personas con tantos ingresos aquí en Canarias. ¿Dónde está ese límite teniendo en cuenta que cada vez la gente que empieza a trabajar en el mercado laboral pues no tiene un sueldo que ni de lejos pueda decirse que dobla el salario mínimo interprofesional, ni mucho menos llega? Y un segundo, déjame la segunda pregunta, un momento. Tienen ustedes una convención este fin de semana, que es el paso previo a su congreso, y le hemos visto a usted presentarse por coalición, por Nueva Canarias, en el 99, en 2007, en un montón de elecciones. No sé si usted tiene previsto un momento para echarse a un lado en su partido. ¿Va a ser usted candidato de nuevo a las elecciones presidenciales en 2019? Primero, el 82% de todos los ingresos de todas las administraciones públicas, desde los ayuntamientos a la Administración General del Estado, se soportan sobre la base de los asalariados y de los consumidores. Y solo el 18% en relación a las entidades empresariales grandes, a la riqueza y al patrimonio. ¿Pero es a los asalariados a los que le va a subir usted el IGI? No. Usted sabe perfectamente que nosotros tenemos muy claro que hay que sobrecargar la presión fiscal sobre los que más tienen, sobre el capital, sobre la riqueza, sobre el patrimonio y progresividad, sobre los bienes de lujo. Aquí, los coches de lujo, se paga un IGI del 11,5%, los coches que valen 70.000 euros. Y nosotros estamos en contra. Estamos de acuerdo que los productos básicos, 70.000 euros, el IGI es del 11,5%. De manera que nosotros creemos que esos impuestos hay que subirlos a esa franja, como creemos que en transmisiones patrimoniales, como creemos en el caso concreto del IGI. Y el día que se ponga a una reforma fiscal estatal, el impuesto de sociedades. El propio señor Rajoy empieza a apuntar esta posibilidad. El impuesto de sociedades de las grandes empresas está entre el 5 y el 6%. Las grandes empresas y las empresas intermedias y medianas están pagando entre el 15 y el 17 si tienen Lo que me está diciendo usted es que es reforma razonable fiscal. que el dentífrico pague más IGI No, que los coches de no, lujo. usted sabe que no me estoy refiriendo a eso. Usted sabe perfectamente que siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo un sistema fiscal progresivo, que se recargue los incrementos fiscales sobre quien más tiene, que pague todo el mundo y se persiga el fraude fiscal. Y estamos en contra de la bajada indiscriminada de impuestos porque siempre perjudican a la mayoría social. Y queremos más recursos para la sanidad y más recursos para la carretera. Lo que no vale es bajar impuestos y pedir más recursos para la sanidad y para las carreteras. Con respecto a la segunda pregunta. La convención, haremos una reunión este sábado, 300 dirigentes orgánicos institucionales, en el arranque de un proceso de trabajo que nos llevará en el mes de mayo al 4º Congreso Nacional, sobre las perspectivas. Nosotros estamos satisfechos del trabajo que hemos hecho. Nos fuimos del poder porque no estábamos dispuestos a aguantar lo que no pensábamos. Y volvimos a empezar. Y nuestro proyecto ha ido progresivamente mejorando en los ámbitos locales, insulares, en el Canario y también en el ámbito del Estado español. Veremos en ese proceso de trabajo qué va a ser. Yo lo que sí le digo es que yo tengo ganas, tengo ideas, tengo disponibilidad y creo que Canarias necesita a gente comprometida. Y yo lo estoy. De manera que quien decidirá lo que pase en el Congreso serán nuestros afiliados, nuestros militantes. Pero lo que sí le aseguro es que yo voy a seguir peleando desde la política por Canarias, por nuestra gente, por la mayoría social, porque creemos que hay muchos asuntos pendientes y por lo tanto será el proceso interno del partido, sin definir
sin predefinir nada, quien tome la decisión final, pero yo voy a seguir peleando por esta tierra y por su gente. Esta respuesta suscita preguntas. Carlos había pedido la palabra. Rodríguez, sin embargo, usted tiene que reconocernos que Nueva Canarias ha llegado a su techo, aunque ha progresado mucho adecuadamente en los últimos años, en islas como Tenerife, tiene un fortín asamblea majorera en Fuerteventura, en otras islas, bueno, salvo Gran Canaria, que donde ustedes le han robado la merienda a Coalición Canaria y se han quedado con la marca nacionalista. Y al PP le hemos ganado a todos. Bueno, hablamos del nacionalismo, ustedes en las demás islas están bastante limitados. ¿Esto no le está invitando ya a ustedes? ¿No ha recibido usted ya, es la misma pregunta que le formulé hace 2 semanas al señor Barragán, algún tipo de tentación por parte de Coalición Canaria de retomar viejas negociaciones para que cuando llegue el proceso que llegue, y dado que dentro de Coalición Canaria ya le han puesto precio a la cabeza de Fernando Clavijo, sea usted el aglutinador del nuevo nacionalismo canario? Gente de Coalición Canaria que de forma permanente insiste en la necesidad de la unidad, muchas, reiteradas. Y la respuesta siempre es la misma. Solo avanzaremos en el entendimiento con otros sobre las ideas, sobre los programas. Queremos reforma electoral. Ellos quieren mantener este sistema. Queremos un sistema fiscal más justo, más progresivo. Ellos hacen un sistema regresivo. Queremos que los recursos se distribuyan en base a las necesidades de la gente y no en base a las necesidades de los dirigentes. Queremos un modelo de desarrollo sostenible. Ellos apuntan por una ley del suelo que involuciona el gobierno del territorio. Nosotros queremos una Canarias más fuerte, más unida, más cohesionada, y ellos apuestan por la cantonalización de Canarias. De manera que las posibilidades de entendimiento se alejan porque se aleja el contenido de la política. El lema, la consigna, el eslogan, la idea de esta convención es construir una mayoría progresista alternativa a las políticas de derechas que gobiernan Canarias. Y ya veremos cómo se construye esa mayoría. La hemos construido en Gran Canaria, en el Ayuntamiento de Las Palmas, en el Ayuntamiento de Telde, en el Cabildo de Gran Canaria. Los socialistas, Podemos y Nueva Canarias hemos construido una mayoría. Queremos esa mayoría para Canarias. Plan B, ¿con el PSOE? ¿Alianza con el PSOE? Nosotros queremos gobernar con las izquierdas, no les quepa duda, lo hemos hecho aquí. No hablo de gobernar, hablo de una alianza para salvar al PSOE. Y ¿De orden electoral? No creo que eso esté en las perspectivas. Lo que sí decimos es que en Canarias, la gente que votó al Partido Socialista, la gente que votó a Podemos y la gente que votó a Nueva Canarias, somos más que los que votaron los partidos de la derecha. Somos más, 70.000 más. El problema es que tenemos un sistema electoral que distorsiona la voluntad popular. Nosotros creemos que se necesita un gobierno alternativo, progresista, que piensa en la mayoría social, que atienda la sanidad, la educación, las obras públicas que realmente están planificadas y que pueden contribuir a mejorar la vida de la gente y a transformar la economía. Eso es lo que nosotros queremos. Y eso hoy está muy lejos de lo que hace este gobierno, de lo que hace el señor Clavijo, que es quien decide todo lo que hace este Más gobierno. preguntas, señor Rodríguez. Antonio Salazar. Sí, relacionada con la ley del suelo, porque antes obviamente hizo una defensa del posicionamiento que ustedes están manteniendo, y habría que recordar que tiene cierta lógica, porque a fin de cuentas su gobierno, cuando usted fue presidente, aprobó la primera de las moratorias. Es decir, también ha hecho una apelación a que se estudien los temas, y a mí me gustaría plantearle si no cree que aquella ley, que es verdad que suscitó un amplio consenso, ha tenido bueno, un resultado cuanto menos cuestionable, ¿no? Y si no es conveniente hacer cambios en aquellas cosas que se podrían haber modificado. Nosotros estamos de acuerdo, vamos a aquella ley que se discutió mucho y que se consensuó con todas las fuerzas políticas y con el resto de las instituciones, no era para siempre. Era para 3 años. De manera que en la última modificación, recuerdo unas declaraciones suyas en las que dijo que la moratoria se había convertido de facto en algo permanente. No puede ser. Bueno, recuerdo que eso las leyes de directrices, como usted bien ha dicho, que aprobamos por unanimidad en el Parlamento después de un gran debate, no eran para siempre, eran para 3 años. Y 3 años después había que evaluar y volver a decidir. De manera que nosotros somos partidarios de revisar la legislación, de adaptarla a los nuevos tiempos. Lo que no somos partidarios es de hacer esto deprisa y corriendo, y lo que no somos partidarios es de dar la vuelta a la estructura competencial. Nosotros tenemos competencias exclusivas en materia de ordenación del territorio, del urbanismo y del litoral. Exclusiva, artículo 30.15 del Estatuto. Esta ley hace que el gobierno de Canarias renuncie, se desentienda, deroga las directrices, debilita los órganos de control y da todo el poder al ámbito local. Esto no lo ha hecho nadie en España. Eso no es bueno.
Fraccionar el gobierno del territorio, fraccionar el gobierno del medio ambiente en 88 realidades no es bueno. No es bueno crear 95 CONMAT. Se crean 95 órganos para la evaluación ambiental estratégica. Y esto lo criticamos. Vamos a discutirlo. Estamos en contra de que tengo un amigo con una finca, lo he dicho estos días varias veces, de 50.000 metros cultivada. Porque le gusta la agricultura, aunque no vive solo de eso. Tiene más actividades. Pues en esa finca, si se aprueba la ley en los términos que están en el Parlamento, se podrán hacer 7.500 metros de instalaciones turísticas en medianía de Gran Canaria. Y nosotros estamos en contra de que los usos del suelo rústico de protección agraria vayan más allá de lo que dice la legislación básica, de lo que dice el Consejo Consultivo, de lo que dicen las alegaciones de los servicios jurídicos, de lo que dicen las alegaciones del Cabildo del Hierro, de Tenerife o de Gran Canaria. Estas son las cosas que nosotros estamos discutiendo. ¿Qué hemos pedido? Tiempo, debate y búsqueda del consenso. No es bueno forzar estas normas sin consenso, porque durarán poco. Nosotros hicimos un esfuerzo con las leyes de electricidad hasta alcanzar el consenso. Lo que teníamos pensado no fue lo que salió. Salió la síntesis entre el acuerdo de todos. Y esta es una ley que divide al gobierno, y que divide a la sociedad canaria. Y la división del gobierno se pone en evidencia con el repacto. ¿Qué sentido tiene si hay un acuerdo de gobierno de 180 páginas repactar los contenidos? Porque Clavijo impuso una norma contraria a lo que decía la Alianza y ahora han tenido que rectificar. Hay un camino con las cosas que ha puesto el PSOE sobre la mesa para intentar el acuerdo. Nuestra voluntad, lo he dicho en nombre de mi grupo en el Parlamento, nuestra voluntad, a pesar de las prisas, es que en el trámite parlamentario hagamos un esfuerzo de consenso porque será bueno para Canarias. Más preguntas, Marina Hernández. Señor Rodríguez, usted antes hablaba de que aboga por una alianza por las izquierdas. Yo quisiera preguntarle por qué izquierdas, si por la del PSOE que está en reconstrucción o por la de Podemos que prácticamente es un polvorín. Pues primero, es evidente que el proceso político de los últimos años ha concluido con un reforzamiento de la derecha española, moderado, porque tiene 48 diputados menos que los que tenía antes de la crisis, pero es evidente que gobierna Rajoy y sus políticas, ¿no? Y que de este proceso se han debilitado los partidos de la izquierda. Hay un problema interno en el Partido Socialista que yo deseo que se reconduzca y que la propuesta socialdemócrata encuentre su camino, y hay asuntos internos de corrientes, por lo que deduzco de la información que circula en Podemos. Yo deseo que esto se reconduzca, pero lo que sí estoy seguro, estoy convencido de que los socialistas van a seguir teniendo muchos millones de votos, y también estoy seguro que los de Podemos van a seguir teniendo muchos millones de votos, y que entre esos dos partidos y gente como nosotros hay muchos puntos de encuentro, y que nosotros creemos que hay una mayoría social progresista en España y en Canarias. Y lo que espero, deseo, y nosotros contribuiremos modestamente, en Gran Canaria hemos contribuido de forma decisiva, porque aquí somos actores principales, construir gobiernos progresistas, gobiernos alternativos, gobiernos para la mayoría, que pongan el interés general con transparencia, con eficacia, por delante de los intereses de las minorías. Y pues espero que esos partidos de la izquierda reconduzcan su situación. Es lo que nunca pasa, porque cuando yo le escucho a usted hablar de la ley del suelo, habla usted respondiendo a una pregunta de qué es lo que falla en la normativa que está impulsando el gobierno de Canarias. Pero en extraña circunstancia vemos a los políticos confrontar ideas sobre cómo podemos hacerla más ágil para los ciudadanos, cómo podemos hacer que el papeleo administrativo sea mucho más rápido y los proyectos de construcción de hoteles, los proyectos de construcción de un montón de cosas tarden menos tiempo. Eso y otro ejemplo, el tema de las compras por Internet. Se supone que el Gobierno de Canarias ha aprobado que se va a elevar la cantidad bajo la cual no tenemos que pagar ningún tipo de impuesto. Pues eso todavía está pendiente de negociación con el Estado. Y desde la oposición política... Se pasan ustedes hablando todavía de lo tuyo es peor que lo mío, pero nunca... No, vamos a ver. Sobre el tema de la compra por Internet, desde luego nosotros desde la oposición política y eso hemos es lo que reclamado y pedido al Gobierno agilidad, y necesita, y somos conscientes de la cooperación de las autoridades españolas, y no se ha conseguido lo que el Gobierno prometió. De manera que sigue siendo un problema para acceder en condiciones similares a otros territorios del Estado español o de la Unión Europea el acceso y compras por Internet, y esa es una asignatura pendiente que el Gobierno de Canarias y el de España han prometido y que no han resuelto. Sobre la agilidad, yo conozco las leyes del territorio porque he tenido oportunidad de participar en ellas. Yo le garantizo que esta propuesta no va a facilitar las cosas, esta propuesta no va a desjudicializar el planeamiento, esta propuesta no va a ser más diligente, esta propuesta es sencillamente un lío monumental. Yo estoy totalmente de acuerdo y hemos defendido la anterior y esta legislatura una nueva norma que sistematice, que ordene, que simplifique, que aclare,
que dé seguridad jurídica, pero esta norma no dice eso, eso es lo que dice la propaganda. Las campañas, por cierto, pagadas con dinero público sobre un proyecto que todavía no ha dado su fruto. Dinero público para hablar de un proyecto con una campaña pagada por el gobierno cuando está discutiéndose en el Parlamento y puede que no se parezca nada, espero, a lo que ha entrado. De manera que nosotros sostenemos que esto que está en el Parlamento no va a conseguir lo que usted dice. Yo le pongo un ejemplo. Mire, Ayuntamiento de La Laguna, donde el presidente del gobierno fue alcalde y concejal de urbanismo. Lleva 12 años tramitando la revisión del plan. Nunca llegó a la CONMAT. No hay plan de ordenación de La Laguna revisado porque nunca se envió al gobierno, porque no hubo mayoría, no hubo consenso para enviarlo. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no tiene plan de ordenación, aunque lo está haciendo el gobierno de forma supletoria, no por culpa de la CONMAT ni del gobierno, sino porque nunca conseguimos las mayorías y el consenso para que se aprobara. Ayuntamiento de Mazo, consejera de Política Territorial. ¿Sabe quién le hizo el plan territorial al Ayuntamiento de Mazo, el plan de ordenación de Mazo con 2.500 habitantes? El Gobierno de Canarias. De manera que aquí hay mucha propaganda, mucha simplificación. Nosotros creemos que hay que reformar la legislación, que hay que hacerla más segura, más ágil, mejor sistematizada. Pero esto que está en el Parlamento la lía, la confunde, nos coloca en el pasado. Apuesta, en definitiva, por uso intensivo del suelo como única visión económica de Canarias y nosotros somos contrarios, no estamos de acuerdo. Creemos que el territorio tiene una función económica, pero no puede ser solo la función económica la que comprometa al territorio en el futuro. Pero esa es la misma argumentación que estaban diciendo cuando defendieron la anterior ley del territorio, la de Berriel, era lo mismo, era para simplificar, para quitar, y estamos en el mismo proceso. Si son ustedes los que lo lían, nos echan la culpa a los ciudadanos como si nosotros fuéramos los que hemos llevado una nueva ley del suelo, pero son ustedes los que lo lían. Alguien que quiera reformar un hotel, que han sido la solución que han dado para salir de la crisis en el tema de la construcción, para reformar un hotel, no lleva menos de 1 año y medio de tramitación administrativa para que le den los permisos, y eso es lo que se entiende que ahora se iba a solucionar, pero estoy con Santiago en ese aspecto. Usted siempre dice que lo de los demás es peor, pero ¿y lo suyo dónde se nos queda? Porque esa ley... Yo empecé hablando, cuando tomé la palabra al principio, de que usted parece que antes de empezar a hablar se pregunta eso, ¿de qué se trata que me tengo que oponer? Y a partir de ahí hace la argumentación, eso transversando alguna vez los números. Por cierto, en el hospital universitario hay 760 camas y 3.100 empleados. Es difícil que le falten 600. Bueno, le mandaría al comité de empresa para que se lo explique usted como me lo explicaron a mí. Brevedad. Pero fíjese, nosotros llegamos a acuerdo cuando hay posibilidades. Sí, sí. No, el planteamiento 760 habitaciones, no hay más, ¿eh? Sí, no, yo le mando al comité de empresa y se lo explica a usted como me lo explicaron a mí y usted decidirá si le parece razonable o no. Nosotros hemos llegado a acuerdo en el Parlamento de Canarias en favor del REF fiscal que se aprobó por unanimidad. Hicimos aportaciones. Llegamos al acuerdo para el REF económico que se envió en Madrid, que está pendiente de legislar. Llegamos a acuerdo en relación a la ley de ayuntamiento y de cabildo. Incluso llegamos a acuerdo, luego nos arrepentimos, la ley de la radio y televisión pública. Nos hemos arrepentido porque lo que se pretendía y lo que hemos conseguido no tiene nada que ver. Llegamos a acuerdo siempre que se puede. Esa ley del señor Berriel, nosotros nos opusimos. Los que decían que lo iban a arreglar todos son los de coalición y los del PSOE. Los que aprobaron esa ley el año 14 para simplificar, para aclarar, y nosotros decíamos que no iba a funcionar, es la que ellos ahora derogan. Esta cantinela de que esta ley sí resolverá todos los problemas, se la hemos escuchado a Coalición Canaria no hace 17 años, hace 2, 4, 6 años. Y entonces y ahora cometen el mismo error. Y más, y 8, y 14, y 16, porque recuerdo que cuando se plantearon las directrices también iba a resolver los problemas del territorio en Canarias y la situación que tenemos ahora no ha surgido ex novo. Algo tiene que ver lo que ocurrió antes. Pero mire, yo sé que usted es un experto en el territorio, que me podría hacer morder el polvo con una extraordinaria facilidad porque ha trabajado este tema y lo conoce muy bien. Yo quiero preguntarle por 2 cosas en concreto. Mientras nos oponemos a este proyecto, y es perfectamente legítimo hacerlo, hemos dejado que en la pasada legislatura nos colaran cosas como el comité estratégico que permite sortear los plazos y los tiempos necesarios, o como los planes de modernización que permiten que se puedan producir situaciones de absoluto desafuero. Yo no he escuchado a usted nunca protestar por el plan de modernización que va a permitir que en primera línea de playa, por ejemplo, en la zona de las Américas se construyan edificios extraordinariamente altos. No lo he escuchado nunca, señor. Porque no quiere escucharme. Pero yo no solamente no me ha escuchado, sino que lo tenemos escrito. Nosotros nos opusimos a esa ley,
a esa ley a la que usted hace referencia de los planes de mejora y modernización, porque hacían intervenciones ad hoc que nos parecían de alto riesgo. Nos opusimos radicalmente a la ley de inversiones estratégicas. Le presenté una enmienda a la totalidad y le dije que me recordaba a estados autoritarios. ¿Pero quién planteó esas leyes? Coalición ¿No fue Canaria y el Partido Socialista. Espere. ¿No fue el gobierno de ese señor con el que va usted ahora por Fuerteventura, por Lanzarote, nuevamente por Gran Canaria, a explicar los desafueros de la próxima ley del suelo? ¿El señor que se llama Paulino Rivero? ¿Y qué? Y No. como coincido con usted, es decir, si a mí me invitan a una charla con usted sobre lo que a usted se le ocurra, yo voy. ¿Eso quiere decir que usted y yo estamos comprometidos en el futuro? No, Pero ¿sabe usted que están manteniendo la misma posición? No. El señor Rivero critica elementos de la ley del suelo, como los critica Carmelo Padrón, Antonio González Pieide, Faustino García Márquez, el señor Francisco Pomares. Y coincidimos en actos organizados por terceros y coincidimos. Pero las leyes que Rivero hizo en relación al territorio, nosotros le presentamos enmienda a la totalidad porque sabíamos que no iban a servir. Y a esta le hemos presentado enmienda a la totalidad, por cierto, argumentada, detallada, soportada en los análisis del Consejo Consultivo, de los servicios jurídicos. ¿Y ese plan de modernización que ha servido para que se cometan o se planteen desafueros como el que le acabo de comentar en Adeje Arona, ¿plantearon ustedes alguna enmienda? Al PMM. Los PMM no se enmiendan, son decretos del gobierno. Eso es acción gubernamental. Por eso le digo, efectivamente. Pero no tengo ningún inconveniente. Es decir, los planes de mejora y modernización son instrumentos de planeamiento, de detalle, que creó una ley que hizo Paulino con el Partido Popular. Y esa ley nosotros la hemos discutido y mucho. El planteamiento es que los planes de mejora y modernización no son leyes, son el instrumento de ordenación de la zona concreta. Y eso no se pueden presentar enmiendas porque es un decreto del gobierno, es una decisión gubernamental, no es una decisión parlamentaria. Pero hemos sido críticos y he seguido a un importante empresario del sur de Tenerife, con el que me une una excelente relación, pues poniendo el grito en el cielo sobre algunas barbaridades que están previstas. Contra eso estamos antes, ahora y en el futuro. Los que están a favor de eso son otros. Están bastante instalados en el gobierno actual, bastante. Mire, señor Rodríguez, vamos a volver al tema de los presupuestos porque también el Partido Popular ha presentado una enmienda a la totalidad. Es un proyecto de presupuesto tramposo que falsea los datos y que miente. Vamos a presentar en el día de hoy una enmienda a la totalidad de este proyecto de presupuesto tramposo que no impulsa a los sectores económicos y que da la espalda a los que peor lo están pasando. ¿Cómo valora esta actuación? Bueno, sabía que en la Comisión de Hacienda el otro día el portavoz del Grupo del Partido Popular anunció esta posibilidad de enmienda. Será una enmienda en sentido contrario a la nuestra, con seguridad. Lo hicieron también en la pasada legislatura. Ellos son de los que dicen que hay que dedicar más dinero a la sanidad, pero no dicen de dónde hay que sacarlo. Ellos son los que dicen que hay que gastar más dinero en las carreteras y luego dicen que hay que bajar impuestos. Y nosotros sostenemos que para gastar más dinero en sanidad hay que ingresarlo y que debemos apurar nuestras posibilidades fiscales. Pero cada uno hace lo que quiere. Esto pone en evidencia de que esta ley va a tener una potente oposición en el Parlamento, cada uno desde su visión. Nosotros creemos manteniendo la coherencia, los principios y la lógica que debe inspirar un partido de nuestro perfil, y ellos haciendo honor a que son un partido de derecha y que dirán una cosa y la contraria. Dirán que hay que gastar más y a la vez dirán que hay que ingresar menos. Sin embargo, coincide usted en la cifra de 38 millones. Hombre, claro, que porque planteó. las cuentas son las Perdone, cuentas. pero usted coincide en esa cifra utilizando, digamos, elementos para la suma diferentes, porque solamente se refiere a la ausencia de la habilitación de crédito, del crédito extraordinario. Sin embargo, el señor Asier Antona, en las pasadas semanas, sentado donde está usted sentado, habló de que ese número, esos 38 millones de euros de menos, aparecen cuando se suman dos cosas. Una, el crédito extraordinario, y otra, los ingresos en materia de ICTE, cosa que no es así. Uno de los dos tiene que estar diciendo algo que no es correcto, ¿no? No, mire, yo eso, además estoy preparando yo la enmienda a la totalidad y le puedo asegurar que en lo de los números ando bien porque le dedico muchas horas. El presupuesto inicial del año 16, más los fondos del FEDECAN, recursos del ITE, más el crédito extraordinario, hace que el presupuesto global, capítulo 1 al 9, retroceda
38 millones, que es menos 0,5. Nosotros hemos incorporado al ajuste presupuestario el FEDECAM, porque lo ha hecho el Gobierno, y el crédito, porque es técnica presupuestaria elemental, de manera que el presupuesto global, capítulo 1 y 9, retrocede 38 millones, que es menos 0,5. Y esos son datos que hemos coincidido el PP, Podemos y nosotros, porque son sencillamente de sumas y restas. El Gobierno hizo una trampilla, y es que no incorporó el crédito extraordinario para dar la sensación de que se sube más de lo que se sube. Y nosotros lo que hemos hecho, cuando hemos tenido la documentación, es ponerles en su lugar. Es verdad que con retraso, ellos estuvieron 2 semanas haciendo propaganda con el tiempo parlamentario, diciendo cosas que luego los grupos de la oposición con menos tiempo... ¿Conoce usted algún caso de presupuesto planteado en el que se incorporen créditos extraordinarios? Sí, bueno, en la pasada legislatura, el Gobierno anterior, una ley de crédito extraordinario la incorporó en el ajuste al presentar el presupuesto siguiente. Lo que no se puede hacer es presumir de crédito extraordinario y luego no contabilizarlo. Son créditos presupuestarios que se incorporan al ejercicio económico a través de una ley. Por cierto, este crédito extraordinario de septiembre de 107 millones lo votamos a favor porque era más gasto para atender a la gente, para atender la obra pública, para atender a los servicios públicos, lo que pone en evidencia que nosotros llegamos a acuerdos en las cosas en las que estamos de acuerdo. Por cierto, un dato que antes le iba a decir y que se me olvidó. El archipiélago balear aumenta su presupuesto, escuche bien, el 10,1%. 10,1%. Por cierto, la tasa de desempleo en el archipiélago balear, muy parecido al nuestro en su actividad económica, es del 10,6%. Ya podíamos copiar al archipiélago balear en algunas cosas, ¿no? No me diga que es la tasa la razón. No, pero vale, ha contribuido. Ha contribuido. No, en ningún caso, porque Román. aumenta el presupuesto. Lleva un año. Escúcheme, la tasa, ya lo sé. Bien. Y la tuvieron que quitar. Sí, la tuvieron que quitar anteriormente. El año que viene será el año completo y van a tener 15 millones de visitantes. De manera que el presupuesto de Baleares aumenta para 1 millón de habitantes, la mitad que nosotros. 444 millones. Yo no voy a discutirle a usted una política impositiva, una política fiscal más fuerte y más justa. Lo que le voy a decir es que jamás he escuchado en mi vida decir a nadie que aplicar el IGIC sea una manera de hacer una política fiscal más justa. Y le voy a decir por qué. Porque los ricos y los pobres tienen el mismo número de dientes y pagan, por lo tanto, la misma cantidad al comprar una pasta de dientes. Eso no es justicia social. Usted está simplificando eso porque le interesa y yo lo comprendo. No, pero es que se han equivocado, pero usted no lo va a reconocer. Vamos a hablar los datos son los datos. Este Gobierno rebaja indiscriminadamente impuestos sin importar sus consecuencias. Y las consecuencias son menos recursos para la sanidad, para las carreteras, para la educación o para la dependencia. Y nosotros eso lo vamos a Este Gobierno subió el año pasado esos impuestos que hoy ha rebajado. Y usted lo sabe, señor Román. Pero lo ha rectificado porque han ido los lobbies que venden... ¿Quiénes son los lobbies? De nombres. ¿Quiénes son los nombres? El lobby de las carreteras, el lobby de los agujeros de Wiman. Los empresarios han salido, pues me han contestado. Pero ¿quiénes? Los empresarios... Pero protestar no es... Los perfumes. Mal. A mí lo que me parece mal es que le hagan caso. Pero sí, a mí me parece bien ¿A qué lobby se refiere usted? ¿Al lobby del perfume? Es que estoy un poco asombrado. No, ¿cuál es el volumen de negocio del perfume? ¿Usted sabe cuál es el volumen? 21 millones de euros lo que se supone que van a perder. Ese es el beneficio fiscal que se llevarán. Sí. Pero mire, son 300 y pico millones de facturas. Los jaboncillos, la pasta de dientes. No es jaboncillo. Y ese tipo de cuestiones no se ven en el lobby, se ven en los supermercados. Y dejar, les propongo dejar de hablar ya de perfume y de jaboncillo. Vamos a hablar, por favor, de otra cosa. Sobre todo de actualidad política. Vamos a dejarlo ya, vamos a continuar. El PSOE está descabezado, sigue sin contar con una gestora que posiblemente se conocerá el lunes. Clavijo dice que eso no afecta al pacto de gobierno. Vamos a escucharlo. Yo sé que hay mucha gente que tiene mucho interés en hacer ver que puede afectar, pero desde que este gobierno de Canarias ha tomado posesión, el 9 de julio del 2015 no hemos parado de trabajar y nos hemos visto afectados. Los problemas que tengan los partidos políticos los tendrán que resolver dentro del seno del partido político. Otra cosa es el Consejo de Gobierno y el trabajo que realizan todos los compañeros del gobierno de Canarias, que no se va a ver en absoluto afectado. ¿Qué le parece? Que no es verdad. Pero además lo saben ustedes que son informadores de primera línea. Ustedes saben que este gobierno está roto, que no se respetan, que casi no se hablan, que se ocultan información, que utilizan los problemas de la gente para ajustar cuentas, que incluso son capaces de generar inestabilidad en otras instituciones para buscarse compensaciones. Y eso es una evidencia que algunos hemos denunciado. Lo que pasa es que lo pusieron ellos bastante más en el tapete en el mes de agosto y septiembre, cuando expresamente se peleaban. El presidente ha estado detrás
de la moción de censura de Granadilla. No les quepa la menor duda. Y el señor Alonso y la señora Rosa Dávila y los socialistas que viven en esta tierra y andan también con los pies en el suelo lo saben. Y no hay nadie bien informado que no sepa que este gobierno no tiene equipo, no tiene proyecto común. Y el mejor ejemplo es el repacto. El repacto pone en evidencia que no se entiende ni en la ley del suelo, ni en las relaciones presupuestarias. ¿Están ustedes de acuerdo con han esto, creado una Rodríguez? coordinación. Señor Román, que ha dicho usted una cosa que se contradice con algo que dijo antes. Usted dijo antes que el repacto es consecuencia básicamente de la ley del suelo. Ahora resulta que Granadilla también importó. Yo me he leído todo el repacto. Le he dicho, estábamos hablando de la ley del suelo y le hice referencia a uno de los puntos donde el Partido Socialista reclama que la evaluación ambiental estratégica la haga el gobierno, que reclama ponerle límite a los usos en suelo rústico, que reclama poner límite a los nuevos instrumentos de intervención. Pero el repacto dice, por ejemplo, que tienen que crear un órgano, escuche bien esto, un órgano de coordinación entre el Departamento de Hacienda y los socialistas del gobierno. Y reconocen que lo dicen, porque se ocultan información, pero no les quepa la menor duda. Y además dice el repacto que los grupos parlamentarios tienen también que coordinar su esfuerzo. Este gobierno está dividido. Y eso que dice el señor Clavijo, que esto es un asunto de los partidos, es un cuento de este gobierno, que no se cree nadie. La crisis de este gobierno compete a los dos partidos porque Coalición Canaria tiene una crisis mucho más disimulada, pero tan profunda como la del PSOE. De momento lo está dirigiendo el presidente de Coalición Canaria de Tenerife y eso se está notando en el día a día de este gobierno y en las políticas que se están aplicando. Tiene cabreados a los majoreros, tiene a los de Reños a partir de hoy. Supongo que no estarán tirando voladores. Y ahora los de Lanzarote, cuando vean el presupuesto y vean la territorialización del gasto, ¿no? No, pero se está produciendo una ausencia de liderazgo. Mire, don Antonio Morales miente cuando dice que la crisis que hay en Espérate un poco, que ahora hablamos de la pasta de dientes, Paco. No, estoy fuera de eso ahora. Miente el señor Antonio Morales cuando dice, porque acaba de decir que mentía este otro que acaba de hablar, miente el señor Antonio Morales cuando dice que la crisis dentro de Podemos, la expulsión del vicepresidente del Cabildo, no tiene nada que ver con la gestión en el Cabildo. Mire, yo no sé qué va a pasar en la organización de Podemos y deseo que encaucen sus asuntos. Pero yo lo que le aseguro es que el presidente del Cabildo de Gran Canaria habla y defiende a sus consejeros todos los días. Y de la misma manera le aseguro que el señor Clavijo, cuando tiene oportunidad, ni le cuento lo que dice su vicepresidenta y de los consejeros socialistas. Y usted lo sabe. Y yo lo sé. Y lo sabemos todas las gente yo lo sé, cuéntemelo. mínima informada. Bueno, es decir, desprecio, desconsideración. El señor Morales tendrá un consejero que tiene problemas en su partido, pero en el gobierno de Gran Canaria yo le aseguro que los consejeros de Podemos, los consejeros del Partido Socialista y los consejeros de Nueva Canaria están en sintonía y no hay sino que ver la acción gubernamental. Y yo lo que le aseguro, de la misma manera, que los consejeros del gobierno del Partido Socialista y los consejeros del gobierno de Coalición Canaria están a la greña y los datos son incontestables. El presidente que me negaba esto en sede parlamentaria decía que era un asunto de ustedes, de los medios de comunicación, que se inventaban la crisis y que algunos luego aprovechábamos para exagerarle, terminó reconociendo el lamentable espectáculo que el gobierno estaba dando con esta crisis. Pero esto no es un problema generalizado de una ausencia de liderazgo, ahora que se nos ha ido el señor Soria y que hemos quedado en manos de la señora Antona, que no hay cabeza en el Partido Socialista, retomando las palabras de tu entradilla, que no hay cabeza en Coalición Canaria. ¿Qué está pasando con la política en Canarias? Bueno, que no hay cabeza en Podemos, por decirlo todo junto, ¿no? Porque todavía están con una crisis interna de crecimiento propia de un partido nuevo y de viejos resabios de la izquierda, todo dicho sea de paso, ¿no? ¿Qué está pasando en la política de Canarias para que no haya liderazgo? Juan Fernando amenaza con volver. Pues no lo sé, nosotros opinamos sobre lo nuestro, tenemos nuestro trabajo, nuestros equipos, nuestras ideas, nuestras propuestas y vamos a trabajar por ellas. Somos respetuosos con las crisis de los otros partidos, somos críticos cuando discrepamos en sus políticas y a este gobierno nosotros le criticamos lo que hace cuando no estamos de acuerdo y lo que deja de hacer, porque hay cosas que deja de hacer. Yo creo que estamos ante un mal gobierno. Creo que este gobierno no está a la altura de las circunstancias. Creo que la crisis interna genera más problemas todavía. Y desgraciadamente esto es lo que hay. Pero tienen votos y escaños, sobre todo escaños. Y por lo tanto lo vamos a respetar y haremos oposición firme.
firme, leal y constructiva. Si se puede llegar a acuerdos, lo intentaremos. Ya nombró si se puede, ya nombró si se Miren, puede. vamos a seguir Si se hablando, puede, llegaremos. aprovechando que hablan de si se puede y también de Podemos, porque finalmente Podemos en Canarias ha suspendido de militancia al vicepresidente y consejero del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Brito. Es uno de los representantes de Si se puede y le acusan de apartarse de forma grave y reiterada de las líneas del partido. Brito habla, sin embargo, de persecución. Primero, yo creo que el expediente no se sustenta por ningún lado desde el punto de vista legal ni jurídico. Y desde mi punto de vista es un acto que demuestra dos cosas. Uno, que la práctica de esta dirección se reduce a la represalia política y que lo único que muestra este expediente es su incapacidad para abordar el conjunto de problemas que tiene la organización, intentando situarlo en un ámbito personal que ya se extiende en el tiempo, en una práctica de acoso personal y político, para intentar no afrontar o no ser capaces de afrontar los problemas graves a los que se enfrenta Podemos en Canarias, ¿no? ¿Afectará esta circunstancia al pacto en el Cabildo de Gran Canaria? Yo creo que no he hablado con Antonio Morales, pero estoy convencido que los problemas del señor Brito son con su partido, no con el resto de los partidos con el que conforman gobierno. Es más, sé de la alta sintonía, porque además en reuniones periódicas, no solamente las formales gubernamentales, sino de balance, y van los consejeros de Podemos, los del Partido Socialista y los de Nueva Canarias. No me consta. Ahora, ¿cómo se resuelvan los asuntos internos de Podemos? No lo sé. Deseo que lo hagan de forma reglada y pronta, pero eso no tiene por qué afectar al funcionamiento del gobierno, porque me consta que funciona bien. Lo que pasa es que el señor Brito está sacando un máster en conflictos, ¿no? Porque desde el minuto 1 lo tienen al hombre cuestionado. Primero era un asunto doméstico, luego era un asunto casi personal, luego ha sido un asunto político y está sacando un máster en todo eso. No le afectará porque sea él, pero como le afecta al resto del grupo, sí le va a afectar en el gobierno, porque si van a exigir que tome algún El tipo señor de... Morales, mucho señor Morales. Sí, claro, no, lo vamos conociendo a medida que van pasando los tiempos y que vamos conociendo algunas No hay problema en decisiones. el gobierno de Gran Canaria, se lo aseguro. Y lo del partido Podemos, yo no puedo opinar sobre cómo van a resolver estos asuntos, no me toca, ¿no? Claro, ahí está nadando y guardando la ropa, no vaya a ser que les salpique. Podemos aquí en Canarias corre el peligro de que le suceda lo mismo que ha ocurrido en otras comunidades en donde les han salido partidos hermanos o gemelos con el que después hacen confluencias, pero que no gobiernan directamente. Hablamos de las Mareas, de Compromís, de Barcelona en Comú. Aquí ese movimiento de Si se puede igual puede emerger como una alternativa. ¿Qué le pasa a la izquierda que siempre está tan fraccionada? Bueno, tenemos una dificultad adicional porque seguramente las exigencias son de otra naturaleza y hay una historia que está ahí, que hay que reconocer y tratar de reconducir. Nosotros, modestamente, lo que hacemos es contribuir, cuando tenemos opción, a generar gobiernos alternativos y de progreso. Coincidimos con ellos en muchas ocasiones, no solamente en las instituciones, también en las luchas ciudadanas, en la lucha contra el petróleo, coincidimos con esos sectores, coincidimos con ellos en la lucha contra la ley del suelo, los asuntos internos y cómo resuelvan las diferencias en las corrientes de opinión que se pueden estar conformando en Podemos o cómo se restituye una dirección orgánica, democrática, congresual, el Partido Socialista, pues yo no sé cómo lo van a hacer. No sé si ellos lo tienen claro, pero desde luego parece una pregunta más propia para los dirigentes del Partido Socialista. Lo que sí vamos a procurar, tanto en el Ayuntamiento de Las Palmas, que es un movimiento, digamos, más amplio, el que sacó el resultado electoral, que junto con los socialistas de Nueva Canarias sumamos mayoría, el tema funciona, porque yo sí que hago un seguimiento, porque tenemos responsables en esos ámbitos y estamos razonablemente satisfechos. Siempre hay tensiones, las hay entre los propios partidos, pero una cuestión es esa y otra es llevar esas diferencias al mal funcionamiento del gobierno. Y yo creo que el gobierno de Gran Canaria está unido. No tengo ninguna duda. Nadie la tiene que tenga buena información sobre el tema. Sin embargo, el gobierno de Canarias está desunido. No se pueden ni ver. Y eso afecta a la gobernabilidad, a la acción gubernamental. Y lo que desearía, porque esto puede empeorar, ¿eh? Es decir, que sepan ustedes que a pesar del poco peso que yo creo que tienen las decisiones estratégicas los socialistas canarios en el gobierno, yo prefiero esto a lo que puede venir. Porque yo prefiero este gobierno de coalición y el PSOE, a pesar de nuestra crítica, a un gobierno de coalición con el PP, las dos derechas juntas, ¿no? Con el efecto multiplicador que eso tiene en las políticas conservadoras que nosotros combatimos. Pero en cualquier caso, los socialistas y Podemos tendrán que resolver sus asuntos internamente y yo deseo que lo hagan
pronto y por los cauces democráticos, reglados que cada partido tiene establecido. Señor Rodríguez, vamos a hablar de otros asuntos, como la magistrada y exdiputada de Podemos, Victoria Rosell, ha declarado hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Lo ha hecho por la querella que interpuso contra ella José Manuel Soria, acusándola de haber retrasado la causa contra Miguel Ángel Ramírez para favorecer un negocio entre este y su pareja, el periodista Carlos Sousa. Rosell ha insistido en que esta es una querella que lo único que buscaba era apartarla de la política y que hoy ha quedado demostrado al no haberse presentado el abogado de Soria, el exfiscal general del Estado, Eligio Hernández. Es más prueba aún de que ni siquiera cree él que haya delinquido. Esto es alucinante. Yo nunca he visto esto en 20 años de instrucción, que algo lo sostenga solo la acción popular y que no se presente sin causa justificada al interrogatorio de la parte querellada, a la que lleva persiguiendo un año. Si se archiva, habría que imponerle costas por mala fe y temeridad a la acusación popular. Te pregunto, Carlos, ¿qué se diluye de todo esto? Hombre, estamos ante una querella que podemos denominar panameña. Representa a un ministro con negocios fuera de este país, cuando era ministro, con todas las connotaciones que esto tiene, que primero se apoya en la Fiscalía, fracasa, después se apoya en el Supremo, cuando Victoria Rosell dimite, fracasa, aparecen las grabaciones del señor Alba con Miguel Ángel Ramírez, el Supremo se la quita de encima corriendo, recae en el TSJ, lleva 6 meses tramitándose y la primera la primera práctica de prueba que se hace es hoy y no aparece el fiscal ilegal del Estado, porque recordemos que es el fiscal ilegal del Estado, y no se presenta el abogado de Soria, que es el querellante. Luego, bueno, yo he declarado hoy, lo que noté en el ambiente es, en fin, un desconcierto generalizado entre fiscalía, magistrada, secretaria, en fin, las partes personadas ahí, y yo creo que esto está predestinado al archivo. ¿Cómo es posible que no se haya presentado al abogado? No sé qué opinan de este asunto. Hombre, yo desconozco, cuando llegamos aquí para hacer el programa, era cuando nos estaban contando que no había venido, desconozco las razones por las que no se ha podido, pero yo me quedo con una historia, Carlos. Al final el ciudadano se queda con la sensación de que algunos de estos asuntos se empantanan tanto y se realizan tales tipos de maniobra en los juzgados que el común de los mortales es incapaz de desentrañar, de saber qué hubo de verdad en todo eso e incluso el por qué se llegó a empantanar de la manera que... Porque uno se queda al principio un poco al helado de que el denunciante sea un ministro que lo que quiere es meter mano por la venta de una emisora de radio, que con uno de los que estaban en uno de los juicios, en uno de los sumarios, de que quien está vendiendo eso sea la pareja de la jueza. Y eso al final en el ciudadano que no termina de ver el final de la historia, pues se queda como un asunto que se ha arreglado por dentro. Pero bueno, es que yo creo que... Es demasiado gordo de decir. No, yo lo planteo así. El señor Soria plantea el asunto de la radio por la Fiscalía. Él lleva el contrato a la Fiscalía. Él dice que no, pero bueno, el único que lo tenía era él. Y la Fiscalía, en una investigación declarada ilegal por el TSJ, lo termina mandando al Consejo General del Poder Judicial, que lo archiva diciendo que no hay nada. O sea, lo de la radio no se puede volver a sacar porque el órgano de gobierno de los jueces ha dicho que si se firmó después no hay nada que hacer. Por lo tanto, eso se aparta. Ahora están investigando si una señora que limpia en las oficinas de Canarias ahora, desde el año 2010, puede haber sido el objeto del cohecho. Eso es, estamos hablando de esto, una señora de la empresa Rallons, estamos hablando de esto. En fin, no hay causa. Es que no hay causa porque hasta la Fiscalía del Supremo, por 2 veces, incluido cuando el señor Alba envió aquel informe falso, objeto de una declaración manipulada del señor Ramírez, la Fiscalía del Supremo dijo que no había nada. Perdona mi ignorancia en el asunto, un segundo nada más, Santiago, porque lo digo para no dejar el asunto encima de la mesa. Sí, te lo agradezco. ¿Tú vendiste la emisora? No, no la puedo vender. Pero es que yo no soy, vamos a ver, es que eso no se está investigando. Yo no tengo por qué. Bueno, pero por ahí empezó todo. Yo he dicho que por ahí empezó todo. Yo no. Ya, pero después de ahí, después de huir ocurrió que un magistrado se reúne con un imputado para pactar una declaración porque eso fracasó. Eso que tú estás diciendo en la emisora, que te has quedado un poco anquilosado, fracasó. Bien, al fracasar eso, cogen a un imputado y le dice, si tú dices esto, yo te desimputo.
Y lo dice en una declaración, que se envía al Supremo para que admitan la querella. Por lo tanto, ir para atrás a la emisora parece un poquito, en fin, bien, pero es en lo que, temporáneo, por ¿no? donde empezó el asunto. Sí, pero eso se archivó. Ahora estamos en otra fase. Señor Rodríguez, ¿usted qué opina de todo lo que está Yo pasando creo aquí que en la justicia las canaria? diferencias políticas se deben dirimir en los debates y en las urnas. Y yo creo que esa denuncia estuvo para ajustar cuentas de otra naturaleza. Y yo lamento además que alguien que tenía unas expectativas de representar a una parte de la ciudadanía fuera excluida de la política por estas razones, y yo creo que el tiempo le va a dar la razón. El hecho de hoy lo pone en evidencia, que el querellante no se persone cuando él denuncia. Todavía no se ha ratificado la querella. No se ha ratificado. Todavía no se ha ratificado. De manera que ahí se ha producido, creo yo, un uso indebido de la Administración de Justicia. Yo nunca suelo opinar sobre los temas judiciales, primero porque no entiendo casi nada. Además, no tengo tiempo. Sí que me leo las leyes de presupuesto y las leyes del territorio. Pero esta información súper compleja que sacan un día también sobre estas cuestiones, le dedico poco tiempo porque tengo que seleccionar dónde dedico el tiempo. Pero sí que me parece que la imagen que está dando la Administración de Justicia al común de los ciudadanos es muy negativa y que algunos han utilizado los tribunales para dirimir otro tipo de diferencias y que van a quedar en evidencia. Es cierto que en ese proceso habrá un daño que algunos sufrirán, de manera que yo no tengo sino que lamentar este tipo de hechos y este tipo de situaciones y esperar que en el ámbito ya no del conflicto concreto, sino en el ámbito de la imagen que está trasladando la Administración de Justicia a la ciudadanía, los órganos disciplinarios y, si hubiera consecuencias, los órganos judiciales diriman responsabilidades para generar y tranquilizar a la opinión pública, que necesitamos que ese poder del Estado sea un poder seguro y que nos inspire confianza, ¿no? Pues con esta reflexión nos tenemos que quedar. Es una lástima porque muchísimos periodistas me han pedido la palabra y yo sé que alguno que otro estará enfadado conmigo por no habérsela podido dar, pero se ha acabado el tiempo del programa, 85 minutos que se han pasado volando, ha sido un placer tenerla aquí. Igualmente, nos falta tiempo. Falta tiempo, le esperamos en otra ocasión. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado en este debate de la 1 en Canarias. Y ustedes ya saben, tienen una cita con nosotros la semana que viene, el jueves, después de la serie de Víctor Ros que está ofreciendo Televisión Española. Les esperamos.